Vamos a iniciar el webinar, estimados amigos. Sí, muchísimas gracias. Bienvenidos a esta charla virtual que nos propuso la empresa líder mundial en investigación farmacéutica y en el cuidado de la salud, GSK, más conocida como GlaxoSmithKline, en la que nos actualizaremos sobre la vacunación en el adulto. Este evento es muy oportuno ahora que estamos en pleno proceso de vacunación y también por el hecho de que hay muchos aspectos relacionados a la vacuna que desconocemos. Antes que nada, quiero extender un agradecimiento muy especial a la empresa GSK Ecuador por aportarnos con sus expertas y con esta charla que va a despejar algunas dudas que tenemos sobre este tema. Las expertas que nos acompañan son la doctora María Quines, infectóloga, pediatra y gerente médico de vacunas GSK Ecuador, y la doctora Tamara Rosales, que se va a unir un poco más tarde y que es gerente médico senior de vacunas GSK Chile, Perú, Ecuador. Vamos a arrancar con nuestra primera expositora, la doctora Quines. Ella nos va a hablar sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales a través de la vacunación y luego de su intervención vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas que ustedes nos van a hacer llegar. Si ustedes quieren, pueden, estamos todavía un grupo pequeño, así que el que quiera participar luego de la intervención de la doctora Quines, pues tiene que levantar la mano y nosotros le cedemos la palabra, pero una vez que haya terminado la doctora. Y si quieren, también nos pueden hacer llegar su mensaje por escrito al chat. Bienvenidos todos. Adelante, estimada doctora. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Para verificar si me escuchan bien, si ven mi presentación también. Sí, doctora, se ve perfecto y se le escucha muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, para mí es un placer realmente poder compartir en los próximos minutos acerca de esta información tan importante, tan relevante el día de hoy. Justo comentaba hace unos minutos atrás de que el tema de la vacunación es el tema del momento, el tema de hoy en día. Y hemos visto precisamente en tiempos recientes la importancia de la vacunación a lo largo de toda la vida, a lo largo de las distintas etapas de la vida, sobre todo en la población adulta. Y cuando menciono o me refiero que hemos visto esta necesidad de la vacunación, no es que la hayamos observado de una manera distante, lejana, sino por el contrario, hemos nos hemos topado con esta realidad de la necesidad de la vacunación en la población adulta de una manera muy cercana, la hemos vivido, la hemos palpado muy de cerca. Y para mí en los próximos minutos es importante crear conciencia y les quiero llevar un mensaje de concientización acerca de estas otras enfermedades infectocontagiosas en las cuales o estamos expuestos los trabajadores según el rubro en el cual nos desempeñemos, pero que podemos prevenir realmente gracias a la utilización de la vacunación. Y es por esto que, pues, esta ponencia se denomina Importancia de la prevención de riesgos laborales a través de la vacunación. Como ya lo comentaron, soy trabajadora de GSK, me desempeño como gerente médico de vacunas en Ecuador. Y bueno, muchos se preguntarán por qué es importante la vacunación a lo largo de la vida. Y esta pregunta, como les comentaba en estos últimos días, hay una respuesta que se ha hecho consciente, que se ha hecho evidente en nuestra población y también realmente a nivel global. La expectativa y la esperanza de vida ha cambiado a lo largo de los años. En las décadas pasadas era alrededor de 50 años la esperanza de vida, actualmente se centra en más de 80 años y son realmente múltiples los factores, las patas de la mesa por la cual hemos alcanzado una mejoría en nuestra esperanza de vida. Y si bien una alimentación adecuada es otra de esas patas de la mesa, en la práctica, la realización de ejercicio físico también, el tener acceso a medicamentos para controlar enfermedades crónicas que son características del adulto, hace que también haya aumentado la expectativa de vida. La vacunación es otro de estos pilares fundamentales y es por eso, digamos, la importancia de prevenir estas enfermedades que pueden causar gran mortalidad y también morbilidad en la población adulta. Cuando hablamos de vacunación en el adulto, realmente es un abanico de situaciones las que engloba.
si bien una parte es la vacunación en el personal que labora, en los trabajadores, en la parte ocupacional, que es donde nos vamos a centrar en la noche de hoy. También la vacunación en el adulto comprende otras situaciones, como por ejemplo la vacunación en el viajero, la vacunación en la embarazada, la vacunación en el adulto mayor, y realmente son varios los objetivos y los beneficios que se alcanzan a través de la vacunación. Hay obviamente beneficios directos a la persona que se vacuna, que es esta disminución de las probabilidades de contagiarse y de sufrir complicaciones por estas distintas infecciones, pero también hay beneficios indirectos, como por ejemplo la disminución de la prescripción de antibióticos y con ello la disminución de la resistencia bacteriana. También obviamente genera mayores costos, mayor productividad a la nación al disminuir las ausencias laborales, al disminuir los ingresos hospitalarios, los ingresos a terapia intensiva, y muchas veces cuando logramos tener coberturas adecuadas en la población a lo largo de la vida, hace que las personas no vacunadas también disminuya la probabilidad de que ellas sufran estas enfermedades, lo que se conoce también como efecto rebaño. Específicamente, como les comentaba, a nivel ocupacional, son múltiples las razones por las cuales se debe vacunar a un trabajador. Si bien es importante preservar la salud del trabajador y dentro de los reglamentos de salud ocupacional del Estado hay algunos en donde se indica y se prioriza la prevención de enfermedades a través de la vacunación. Si bien es importante preservar la salud de nuestro trabajador, hay otras razones por las cuales se debería aplicar la vacunación en la población o en el adulto que trabaja. Y dentro de estas indicaciones, bueno, parte de esta es que se disminuye el ausentismo y obviamente este trabajador va a estar más productivo y no va a dejar sus labores por algunas enfermedades, si bien algunos cuadros, por ejemplo, de influenza son muchas veces frecuentes, como les comentaba, o como se sabe, se relacionan con un periodo invernal. En la mayoría de las personas sanas no produce síntomas que superan las 72 horas. Probablemente en ese tiempo el trabajador no va a acudir a su jornada laboral. Hay otros cuadros que pueden prolongarse, que pueden complicarse. Por ejemplo, la influenza puede producir neumonías que ameriten ingresos a terapias intensivas, soporte ventilatorio, y esto obviamente pues representa más cantidad de días en los cuales este trabajador no va a acudir al trabajo, y no solo eso, sino que también puede quedar con distintas secuelas, fibrosis pulmonares, etcétera, en las cuales ese trabajador va a tener que ir a terapias, va a tener que disminuir su jornada laboral, etcétera, por consecuencia de esta enfermedad que pudo ser prevenible a través de la vacunación. Obviamente hay ciertos factores epidemiológicos que hay que considerar. Dependiendo del lugar de trabajo, va a haber mayor riesgo de adquirir o no diversas enfermedades, como por ejemplo en la Amazonía hay mayor riesgo por presencia de vectores de adquirir fiebre amarilla, o aquel trabajador o realmente la epidemiología local, que ya veremos más adelante, de la hepatitis A, hace que tengamos una endemicidad transicional, y eso aumenta las probabilidades de que un trabajador o un adulto que se infecte con hepatitis A tenga mayor probabilidad de tener sintomatología que un niño. También, obviamente, van a haber riesgos personales que hacen que aumente la predisposición a diversas enfermedades o a complicación por diversas enfermedades, como por ejemplo pacientes con diabetes mellitus, pacientes con sobrepeso, obesidad o que sufran de problemas pulmonares. Y también hay ciertos riesgos para la población que acude a centros laborales. No es lo mismo una persona que trabaje, por ejemplo, manipulando alimentos, a una persona que trabaje en una industria petrolera. Son distintos los riesgos que se somete a ese trabajador. Poner al día las vacunas rutinarias del adulto es fundamental, ya que en estos tiempos se ha visto la necesidad de no solamente completar
adecuadamente los esquemas pediátricos, sino también es igualmente importante colocar los refuerzos a lo largo de la vida. Y muchas veces el tema de la vacunación se ha subestimado. Se cree que no hay muertes que se puedan prevenir a través de la vacunación, no hay hospitalizaciones o complicaciones severas por estas causas. Y precisamente esta publicación estadounidense, en donde se lleva el registro de la mortalidad en el país, describe que las muertes por infección de virus de inmunodeficiencia humana superan las 10.000 muertes, cáncer más de 40.000 muertes, accidentes de tráfico, de tránsito, más de 34.000 muertes, y específicamente si englobamos todas las infecciones que pueden ser prevenidas a través de la vacunación, la mortalidad en este grupo de pacientes que realmente no han sido vacunados, específicamente en adultos, sobrepasa los 50.000 casos, mucho más que las enfermedades que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué momento cuando nos presentamos ante este trabajador, qué momento es el especial, es el indicado para cumplir, poner al día su esquema de vacunación? Y bueno, si bien rutinariamente cuando ingresa por primera vez un trabajador, tenemos esa conciencia de tal vez sí hacerle sus exámenes de ingreso, su examen de sangre, de orina, de heces, en algún momento pudiésemos preguntar su esquema de vacunación, no solamente al momento de ingresar a una empresa, a alguna compañía o iniciar un trabajo, es el momento para verificar el estado de inmunización de ese trabajador, sino que tenemos otras oportunidades igualmente importantes que debemos aprovechar para retomar y completar esquemas o colocar refuerzos según sea ese caso individual del trabajador. Si el trabajador cambia de área de trabajo, es una oportunidad para volver a verificar su esquema de vacunación. En estos exámenes ocupacionales rutinarios, también es un momento para revisar el esquema de vacunas. Se pueden organizar en la empresa campañas de vacunación. Por ejemplo, en la última semana de abril fue la Semana Mundial de Inmunización. Esta semana también se replica para las Américas y pudiese ser una oportunidad ideal para que dentro de la empresa se verifique el estado de protección a través de la vacunación del trabajador. También se pudiesen organizar otro tipo de campañas según celebraciones internacionales, como por ejemplo el Día de la Hepatitis es el próximo mes de julio. Entonces, para esa fecha, recordar la vacunación contra hepatitis en los trabajadores de la empresa, o también el pasado mes de marzo estuvo el mes de la mujer, pero también se celebra el Día de Prevención del Cáncer del Cuello Uterino, entonces se pudiese aprovechar esa oportunidad para verificar el cumplimiento de la vacunación contra virus de papiloma humano. Cuando nos enfrentamos directamente a este trabajador, el médico ocupacional realmente juega un rol fundamental y bastante importante en la decisión y la administración de la vacunación a este trabajador. Si bien el médico ocupacional es responsable o la persona que está a cargo de la seguridad y salud ocupacional de la empresa es responsable de verificar el estado de inmunización del trabajador, también es el que juega un pilar fundamental al momento de recomendar y concientizar a ese trabajador de realmente por qué se tiene que colocar este tipo de vacuna. Y este cuadro no es nuevo, tiene ya varios años, pero me pareció importante mencionarlo, ya que aquí se puede ver cómo realmente el personal ocupacional es el que juega el mayor rol al momento de que se pueda lograr la vacunación en ese trabajador. Si tenemos un paciente que tiene realmente, y como es el adulto, el trabajador actual, el cual tiene deseos de vacunarse, tiene preocupación por saber más acerca de la vacunación, por qué enfermedades se puede prevenir, y nos topamos con un responsable de la empresa ocupacional que recomiende la vacuna y que mencione la importancia de prevenir enfermedades infectocontagiosas a través de la vacunación, en
estudios generales se ha documentado que un 87%, o sea, de un total de 100%, un 87% de esos trabajadores o de esas personas en general va a recibir la vacuna que le corresponde. Por el contrario, si el trabajador no tiene conocimiento de la importancia de la vacunación, no le interesa el tema de vacunas y se topa con un responsable, un médico o responsable de seguridad de la salud en la empresa que tampoco mencione la vacunación, que tampoco se la recomiende, realmente solo un 7% de los trabajadores y de la población en general va a recibir la vacuna. Entonces, de ahí la importancia de que recomendemos realmente la vacunación y que alertemos a este trabajador de los riesgos que corre en su desempeño del día a día laboral. Y por lo general se recomienda seguir esta secuencia de 4 pasos para no solamente garantizar la vacunación rutinaria del adulto, sino considerar situaciones especiales en las cuales está indicado recibir vacunas adicionales. En el primer punto, el esquema rutinario de vacunación en el adulto, y podemos ver en esta lámina que pudiese parecer muchísima información y muchas veces cuando yo veo el calendario de los niños, la tarjeta, la cartilla de inmunizaciones de los niños, también vemos muchas casillas, muchas vacunas. Yo diría que en la vacunación en el adulto, la cartilla o la tarjeta de vacunas es similar. Si bien la mayoría de las vacunas se colocan en los primeros años de vida, realmente la vacunación en el adulto comprende diversas vacunas. No estamos hablando de una o dos vacunas, sino que son diversas enfermedades que están recomendadas en este grupo poblacional. Y comenzando con la protección de estas enfermedades, se encuentran la hepatitis A y la hepatitis B. Obviamente, son enfermedades de notificación obligatoria en el Ecuador, que ya veremos más adelante cómo se presentan en el país y qué tantos casos realmente se han visto. También tenemos la vacunación contra influenza. En este caso, como les comentaba, es una vacuna que se debe colocar anualmente y que va a depender de la época invernal. A partir del mes de noviembre hasta el mes de abril, por lo general, aumenta los casos de influenza y por eso es que se recomienda previo a esta fecha colocar todos los años esta vacuna. La vacunación contra tétanos, difteria y pertusis es bastante particular porque es una de las pocas vacunas que es fundamental no solamente recibir un esquema de inicio, sino también refuerzos cada 10 años. La vacunación contra sarampión, rubiola y paperas o parotiditis, este tipo de vacunas, asimismo como la varicela y la fiebre amarilla, una vez completado el esquema, que en el caso de sarampión, rubiola y parotiditis, así como varicela se recomiendan 2 dosis y la fiebre amarilla solo una dosis, no es necesario colocar dosis a futuros o más refuerzos cada tantos años, a diferencia de lo que comentaba con tosferina, tétanos y difteria, y la vacuna contra el virus de papiloma humano. Como sabemos, actualmente decimos que las vacunas no solamente previenen enfermedades infectocontagiosas, sino también enfermedades graves como son el cáncer. Sabemos que la vacuna de hepatitis B puede prevenir complicaciones como el carcinoma hepático y la vacuna contra el virus de papiloma humano puede prevenir el cáncer cérvico-uterino y hasta otros 6 tipos de cáncer más. Entonces, anteriormente les mencioné el esquema rutinario de vacunación. Hay ciertas situaciones en las cuales un adulto puede tener una condición de riesgo que lo hace vulnerable a sufrir de otro tipo de enfermedades, como se los señalé en azul, y en este tipo de pacientes que sufren, por ejemplo, de algún tipo de inmunosupresión por alguna causa, o si son pacientes fumadores, tienen problemas pulmonares, asmáticos, diabetes mellitus, se recomienda la vacunación contra el neumococo y también se recomienda la vacunación contra meningococo, sobre todo en estos tipos de pacientes que están recibiendo algún tipo de quimioterapia, algún tipo de radioterapia, que sufren de una condición, puede ser transitoria, de inmunosupresión.
También es importante considerar si en este tipo de empresas va a haber dentro de los trabajadores personas que viajen frecuentemente y ahí obviamente depende al sitio donde va a ir a este trabajador, sea dentro del país o fuera del país, para decidir colocar ciertas vacunas adicionales. Y en el grupo número 4 estaría aquellos trabajadores que por su rubro que desempeñan pudiesen tener el riesgo aumentado de sufrir ciertas enfermedades, como por ejemplo, las personas que manipulan alimentos o excretas tienen mayor riesgo de sufrir infecciones de, por ejemplo, hepatitis A, pero también hepatitis B o tétanos. Los trabajadores de salud, pues obviamente estamos propensos al mayor número de infecciones, no solamente las que se transmiten a través de vía respiratoria y aérea, sino también a través del contacto. Entonces, ahí la prevención de enfermedades o la colocación de vacunas va a ser mucho mayor. Los trabajadores administrativos, por lo general, al estar en oficinas, en espacios cerrados, se deben proteger contra enfermedades respiratorias y ahí entraría tosferina e influenza. Los trabajadores de las minas viven en condiciones bastante de hacinamiento, tienen riesgos a heridas contaminadas, entonces la prevención contra estos tipos de enfermedades tiene que darse lugar, y los trabajadores en agricultura también tienen este tipo de adquirir infecciones que se transmiten por la ingesta de alimentos y aguas contaminadas o sufrir heridas contaminadas de la tierra. Y como podemos observar, aquí hay como un pequeño cuadro, inclusive esto lo podemos compartir si lo requieren, de manera de hacer una especie de checklist, una guía rápida, dependiendo en qué se desempeñe el trabajador, qué vacunas se deberían priorizar. Y bueno, a continuación únicamente voy a mencionar ciertas enfermedades que me parece fundamental que debamos proteger a través de la vacunación, sobre todo en el adulto trabajador. Y vamos a comenzar solamente mencionando algunas palabras acerca de la tosferina. La tosferina es una enfermedad que muchas veces pensamos, creemos que sucede únicamente en la población pediátrica, sobre todo en los lactantes, en donde el cuadro característico respiratorio es bastante reconocible porque es esta tos quintosa, cianotizante, metizante, ruborizante, pero a diferencia de la edad pediátrica, en la edad adulta se presentan realmente casos de tosferina y esto deriva a que es una enfermedad altamente contagiosa. Se describe que por cada persona infectada se puede contagiar de 11 hasta 17 personas susceptibles, mucho más que otras enfermedades. De hecho, se compara su tasa de contagiosidad con el sarampión, muchos más que la influenza o el estreptococo u otras infecciones que se transmiten por la misma vía. Aquí podemos observar cómo en Estados Unidos la carga de la enfermedad por la adecuada vacunación a nivel pediátrico, pero la no colocación de los refuerzos a nivel de los adolescentes y adultos ha hecho que la carga de enfermedad se haya cambiado. No sufren tanto los niños de tosferina, sino más en este caso, los adolescentes mayores de 15 años y la población adulta. Esto mismo se ha documentado en Australia, en la cual podemos observar en la franja azul más oscurito, la población de 18 a 64 años es donde se registra mayor caso de infecciones de tosferina. Muchas veces pensaríamos que por recibir las vacunas contra la pentavalente que contiene tosferina, al recibir la triple bacteriana como refuerzo que contiene tosferina, en la edad adulta estamos protegidos de la enfermedad. Y realmente no es así. Les coloco este ejemplo específico en Hungría, en el cual, a pesar de ellos tener un esquema completo de vacunación contra tosferina a nivel pediátrico, tener altísimas coberturas vacunales, más de 99%, se realizó en la población adulta serología para ver si tenían realmente anticuerpos contra los componentes de la Bordetella pertussis y un 85% de los adultos eran seronegativos, es decir, que estaban propensos a sufrir este tipo de infecciones. Y eso sucede realmente porque en el caso de la tosferina, ni la infección natural, es decir, que
sufres infección por Bordetella pertussis o la vacunación en la infancia, no genera inmunogenicidad o protección a largo plazo. Una vez completado el esquema a nivel pediátrico y es necesario posterior a la adolescencia colocar cada 10 años refuerzo, ya que disminuye la inmunogenicidad de la vacuna y son múltiples las complicaciones que se pueden producir. En el caso específico de la tosferina, pensamos que es más frecuente el ingreso a terapia de un lactante y es ahí donde se generan más complicaciones por tosferina, pero es realmente, o también en los adultos se pueden producir complicaciones como por ejemplo rupturas costales, incontinencia urinaria, y sobre todo en la población que sufre de patologías respiratorias, como por ejemplo asma, las complicaciones son mucho mayores. Si bien conocemos los criterios clínicos para hacer diagnóstico de infección por pertussis, para hacer diagnóstico de tosferina, muchas veces cuando nos presentamos ante un adulto que tiene tos por más de 2 semanas de evolución, son ese tipo de pacientes que han tomado un jarabe, después se toman otro jarabe, consultan a un médico, consultan a otro médico, no mejora la tos y en un curso de 3, 4 semanas es que cede realmente la tos. Ese tipo de pacientes son pacientes con tosferina no diagnosticada y muchas veces no llegamos al diagnóstico probable, que es el que deberíamos o el que se reporta epidemiológicamente, porque no pedimos pruebas confirmatorias. Y dentro de estas pruebas confirmatorias se encuentran el cultivo, la reacción de cadena de polimerasa o la serología, dependiendo del tiempo de inicio de la tos. Entonces, importante recordar esos pacientes con sintomatología respiratoria de más de 2 semanas de evolución, que no se escape el diagnóstico de tosferina y mucho más aún prevenirla a través de la vacunación, y la recomendación es refuerzo cada 10 años. En este caso son vacunas únicamente combinadas, que sería TDAP. En el caso del tétanos, que es este otro tipo de enfermedad que se puede prevenir a través de la vacuna combinada, es una enfermedad que no es tan frecuente como en el caso de la tosferina, no es una enfermedad contagiosa, no se transmite de una persona a otra, pero es una enfermedad que puede generar una mortalidad importante. Se describe que puede variar la tasa de letalidad desde el 10% hasta más del 80%. Si bien el cuadro clínico es bastante característico con estas contracciones musculares bastante dolorosas, esta posición de opistótonos puede ameritar también requerimiento o soporte ventilatorio. De hecho, el único paciente que he visto acá en el Ecuador con tosferina en el hospital pediátrico es un paciente de 12 años de edad, es decir, justamente entraba en la edad en la cual le hacía falta su refuerzo, un paciente que lamentablemente falleció, y no es lo más común que veamos tétanos en la población pediátrica. Específicamente les coloqué por cada año el reporte epidemiológico de cuántos casos se han producido de tétanos en el Ecuador. Vemos que 2017, 59, 2019, 14 casos. En el año 2020 se diagnosticaron 6 casos, pudiese parecer una cantidad leve. Recordemos también que durante el año 2020 disminuyó el reporte epidemiológico de muchas otras enfermedades por el contexto de pandemia, pero de estos 6 casos que se produjeron, los 6 casos fueron en adultos. Entonces, de ahí la importancia de mantener los refuerzos para prevenir este tipo de infecciones y recordar, pues el manejo de heridas va a ir desde, o depende al momento de tener un paciente con una herida, si esta herida fue menor, fue limpia o fue una herida contaminada con tierra, heces, salivas, objetos o heridas producidas por quemaduras o por mordeduras, hasta en lo cual para decidir la administración y, bueno, y el esquema o los antecedentes de este trabajador o de esta persona, su antecedente vacunal, si es una herida de alto riesgo, menos de 5 años de la última dosis de tétanos o de vacuna combinada que contenga tétanos, se debe aplicar nuevamente vacuna, y si es de alto riesgo, también inmunoglobulina específica.
Y por el contrario, si es una herida leve, una herida de bajo riesgo, una herida limpia, y el paciente está dentro de sus 10 años de haberse colocado su última vacuna contra el tétano, no sería necesario revacunar nuevamente ni administrar inmunoglobulina. Y por último, este tipo de vacunas combinadas también incluye protección contra difteria. Les coloco solamente el tema de la difteria para recordar que en países vecinos hemos tenido recientemente brotes de difteria, como fue el caso de Perú, que después de 20 años se produjo nuevamente varios casos de difteria. En el Ecuador no se han presentado casos desde el 96, pero también era la misma situación de Perú, y en el caso de Perú tienen contabilizado el porcentaje o las coberturas vacunales de su población, en este caso donde tienen indicado ellos en su calendario nacional de inmunizaciones, que es a nivel pediátrico y en la embarazada. Durante la pandemia bajaron las coberturas vacunales. En el Ecuador no tenemos cifras oficiales de coberturas vacunales ni en el año 2019 ni en el año 2020, y eso nos debe hacer pensar mucho, ya que la recomendación en el caso de la difteria pues es igualmente recibir refuerzos cada 10 años. Y para cerrar con las hepatitis, en el caso de la hepatitis A, solamente recordar que a mayor edad de que tengamos contacto con el virus, mayor probabilidad de tener un cuadro sintomático. En este cuadro podemos observar que los mayores de 14 años tienen un porcentaje entre 70 a 80% de presentar ictericia. También aumenta la severidad de este tipo de infecciones. La mortalidad por lo general se presenta en el grupo mayor de 60 años predominantemente. Si nos vamos en la región de las Américas, la endemicidad de cada país es diferente, pero en el caso específico de Ecuador, los mayores de 15 a 19 años, en más de un 50% ya presentan anticuerpos contra el virus de la hepatitis A, y esto lo convierte en un país con una endemicidad transicional en el cual los niños eluden un poco la infección con el virus por el virus de hepatitis A. Si bien diríamos, bueno, perfecto, no se enferman de chiquitos, realmente los niños pequeños, por lo general la infección es asintomática, a diferencia de los mayores de 6 años, en los cuales existen más complicaciones y por ende se ponen en riesgo a la población adulta. Hay ciertos grupos prioritarios para vacunación contra hepatitis A, y hay ciertos que se relacionan con la jornada laboral o con el trabajo que desempeñe esta persona, como por ejemplo personal de salud, manipuladores de alimentos, personas que sufren de patologías ya de por sí hepáticas también deben ser vacunados contra hepatitis A. Se puede utilizar en el caso de brotes, y es por esto que si hemos tenido contacto con una persona en nuestra comunidad o en nuestra vivienda que ha tenido hepatitis A, se puede colocar igualmente la vacuna para prevenir que generemos la enfermedad. En este caso sería una profilaxis post-exposición y no preexposición, que sería la vacunación rutinaria contra esta enfermedad. Y en el caso de la hepatitis B, sabemos que el mecanismo de transmisión es diferente a través de relaciones sexuales, de la madre hacia su niño, a través de objetos punzantes en los cuales puede estar contenido también el virus, las heridas, etcétera. Los casos de hepatitis B también son un poco subestimados a nivel mundial. Sin embargo, se describe que cada año 4.5 millones de personas se diagnostican con hepatitis B. El curso clínico de la hepatitis B puede ser bastante variable. El intervalo o el periodo o los días de incubación puede ser hasta de 180 días. Posteriormente presentan un cuadro agudo en el cual pudiese ser o pudiesen presentarse complicaciones. Por el contrario, también se puede presentar un cuadro totalmente asintomático, pero en muchos casos se puede evolucionar a la cronicidad, y eso incluye la generación de cirrosis hepática o la producción de hepatocarcinoma. Si bien a mayor edad, menor riesgo de cronicidad, como lo podemos observar en esta gráfica, los niños que se infectan con hepatitis B tienen mayor riesgo de generar un cuadro crónico a diferencia del adulto, pero específicamente en el caso de síntomas,
A mayor edad, mayor probabilidad de tener un cuadro sintomático y complicaciones en un contexto agudo por hepatitis B. Aquí podemos observar que si tenemos contacto con el virus de la hepatitis B siendo adultos, tenemos 30% de generar un cuadro sintomático y todas las repercusiones que esto amerita. Dentro de las estrategias se encuentra la de prevención, se encuentra la vacunación en los grupos adultos de mayor edad. Dentro del calendario nacional de inmunizaciones por el Ministerio de Salud Pública está incluida la vacunación contra hepatitis B, pero solo a ciertos grupos de riesgo, como es el personal de salud, como lo es el trabajador sexual, el privado de libertad, pero no realmente al resto de las poblaciones, de las cuales en líneas generales recomendaciones internacionales lo indican. Muchos pensarían que no hay casos de hepatitis B en el país, y realmente este gráfico es corte de la última semana epidemiológica que engloba todo el año 2020, y se diagnosticaron más de 140 casos, principalmente en la provincia de Esmeraldas, seguido por la provincia de Pichincha, y como podemos observar, el mayor número de casos que se diagnosticaron fueron en la población adulta, trabajadora, específicamente en los adultos de 20 a 49 años. Y bueno, para concluir, es importante mencionar que el riesgo de adquirir enfermedades prevenibles por vacunas realmente es a lo largo de la vida. No se trata únicamente de la población pediátrica, sino que los adolescentes, los adultos y los adultos mayores igualmente presentan riesgo de presentar infecciones por estos tipos de agentes etiológicos, pero también complicaciones por las mismas. Es por esto que la vacunación debe ser llevada a cabo a todas las edades y realmente forma parte de esos pilares fundamentales de un estilo de vida saludable. En el Ecuador existen varias enfermedades que se pueden prevenir a través de las vacunas. Algunas de ellas se presentan en la edad adulta, como lo vimos: tétanos, hepatitis B, y las actividades que desempeña el trabajador lo pueden poner en riesgo de adquirir diversas enfermedades infectocontagiosas, y de ahí la importancia de aplicar la vacunación. Bueno, vamos a ver si tienen tal vez alguna pregunta. De hecho, voy a salir el modo de compartir pantalla para poder observar tal vez el chat. No nos han hecho llegar todavía ninguna pregunta, estimada doctora Quines, pero muchas gracias por esa valiosa intervención. No sé, nuestros amigos, si alguien quiere preguntar algo a la doctora, puede levantar la mano o puede encender su micrófono y puede hacer su pregunta en este momento, porque ya se conectó nuestra otra expositora, que es la doctora Tamara Rosales, y como habíamos anunciado, pues si quieren hacer preguntas, es el momento. No sé si se animan o no se animan. Si no, le damos Sí, paso a la doctora Rosales. sí, en ¿Sí? todo caso pudiésemos darle el paso a la doctora, y igual quedo acá atenta por si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta con respecto Aquí a ya este tema general de vacunación en sí, el adulto. aquí nos acaba de llegar ya una pregunta de Alejandra Vivas. Dice, en cuanto al esquema de fiebre amarilla, ¿es recomendable que sea una sola dosis de por vida? Sí, efectivamente, existen actualmente estudios en los cuales se ha verificado la inmunogenicidad y la efectividad de la vacuna a largo plazo, y por los momentos no es necesario colocar refuerzos cada tantos años de fiebre amarilla después de haber recibido la dosis única de vacunación. Anteriormente se tenía un concepto de que sí había que revacunarse cada tantos años, pero en la actualidad se conoce que la protección está garantizada por los momentos a largo plazo con una sola dosis de vacuna de fiebre amarilla. Entonces, si portamos esta vacuna, tiene la particularidad de que nos otorgan esta cartilla amarilla,
que es la única solamente para fiebre amarilla. Entonces, si tenemos esta cartilla, guardémosla, tengámosla en cuenta, porque en muchos sitios, no solamente del Ecuador, sino fuera del país, es fundamental mostrar esta cartilla de que tenemos esta única dosis de fiebre amarilla para que nos dejen acceder a estos sitios. Entonces, con esa única dosis sería por los momentos más que suficiente. Así es. Muchas gracias, doctora. Me parece que Panamá y Brasil solicitan esta vacuna, ¿verdad? Entonces, sí, qué bueno saber que no hay que vacunarse cada cierto tiempo, sino que basta con una vez que uno se haya inyectado. Tenemos otra pregunta para usted. Como GSK, ¿apoyan con los planes de vacunación de hepatitis para las empresas? Sí, bueno, esta pregunta es un poco más comercial. Nosotros somos de la parte médica y digamos que nuestra misión es hacer conciencia de las enfermedades y también si tienen alguna duda específica acerca de las vacunas, asesorar y dar el soporte científico. Pero parte de lo que estamos haciendo hoy es brindar este apoyo de concientización de cuándo está indicada la vacunación, de cuáles son los grupos de riesgo para vacunación. Sin embargo, en el caso de requerir información, voy a dejar mi contacto justamente en el chat para que la parte comercial se comunique con ustedes para manejar toda esta parte de, en algún caso, si lo requieren, el acceso a productos. Listo, muchas gracias, doctora. Y antes de dar paso a nuestra segunda expositora, quería informarles a nuestros amigos que están conectados que les vamos a hacer llegar el enlace de descarga de este webinar para que puedan revisar la información que nos compartió la doctora Quines y también nuestra siguiente expositora, la doctora Rosales. Asimismo, les voy a hacer llegar los contactos de ellas para que ustedes puedan hacerles llegar sus dudas y sus inquietudes al correo, ¿sí? Bueno, la siguiente exposición a cargo de la doctora Rosales va a ser sobre las nuevas tecnologías en vacunación en el adulto. Así que no perdamos más tiempo y demos paso a nuestra siguiente expositora, que es la doctora Tamara Rosales, que yo había presentado al comienzo. Ella es infectóloga y pediatra y además gerente médico senior de vacunas GSK Chile, Perú, Ecuador. Adelante, estimada doctora Rosales. Doctora, creo Estás que en mute, Chama. está con su micrófono apagado, sí. Ahora sí, ahora aquí Listo. estoy, perdón. Tenía todo mi discurso ya Bienvenida, avanzado. gracias. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por darnos este espacio. Espero no recibirlos cansados, espero que estén súper activos en este momento de la noche. Estamos en un contexto en el cual las vacunas están de moda y por eso me parece genial haber tenido con ustedes la apertura para poder traerles este tema que quizás puede sonar un poco molecular y hasta retador tener que recordar todos estos temas de fisiología y fisiopatología que quizás muchos de nosotros no recordamos con tanto cariño, pero que lamentablemente se han convertido en nuestra nueva realidad. Y justamente por eso quiero compartir un poquito de lo que sé de este tema, que sé que nos va a enriquecer y bueno, espero poder contestar sus dudas o sus inquietudes al final. Como ya conversaron previamente, yo soy infectólogo pediatra, soy gerente médico para 3 países, Chile, Perú y Ecuador. Y bueno, en este momento estoy en Ecuador, estoy ya hace 6 años en este hermoso país, vivo en Quito y bueno, súper honrada de tenerlos en esta audiencia. Y quiero comenzar esta presentación hablando de ciertos conceptos muy básicos que quizás a muchos nos tocó repasar o definir cuando comenzó todo el tema de la pandemia, porque ya desde febrero o marzo esperábamos que la Organización Mundial de la Salud
declarara la pandemia de COVID como una pandemia y pasaban las semanas y los días y sentíamos que ya era necesario esta definición y justamente por eso quiero que lo revisemos. Entonces, cuando hablamos de que una enfermedad es endémica, es cuando conocemos que la patología tiene un nivel basal o una cantidad de reportes a lo largo del año que es usual y que es propio de una comunidad, que es lo que llamamos una prevalencia usual de alguna patología. Una región hiperendémica es aquella que, comparada con sus áreas vecinas, tiene un nivel relativamente alto, pero que es persistente. Igualmente en el tiempo se mantiene dentro de un rango comparativamente alto. Casos esporádicos son aquellos casos que ocurren de forma irregular o de forma infrecuente, como puede pasar, por ejemplo, con los casos de enfermedad meningocócica invasiva, los casos hiperendémicos, por ejemplo, los casos de dengue, que son propios del área de la costa, donde existe el vector que puede transmitir este virus y, por lo tanto, son zonas en las que hay una alta circulación del virus. En cambio, hay otros puntos, como por ejemplo epidemia y brote, donde el concepto es muy similar o es bastante gris la diferencia entre el uno y el otro, y básicamente es cuando ya existe un aumento brusco de los reportes de cierta enfermedad comparativamente con lo que veníamos reportando a lo largo de la historia, y la diferencia entre brote y epidemia se circunscribe a que los brotes suelen ser en un área geográfica relativamente limitada, y es cuando ocurre, por ejemplo, los brotes de bacterias multiresistentes en las unidades de cuidados neonatales o en las unidades de quirófano, en las unidades de terapia intensiva. Son lugares en los que hay relativamente limitación del área geográfica donde se hacen los reportes y por esa razón se le llama brote y no epidemia. En cambio, epidemia suele ser una extensión geográfica un poco mayor. En cambio, el concepto de pandemia ya deja de ser, y fíjense que todos los conceptos han sido cuantitativos, y el concepto de pandemia se refiere a un aumento brusco de casos de cierta patología, pero que se circunscribe a más de una zona geográfica. Y allí, cuando hablamos de zonas geográficas, nos referimos a países o incluso a continentes. Entonces, justamente las personas que se iban muy a la definición del concepto de pandemia en aquella oportunidad decían que una vez que ya hubo casos fuera de China, ya se debería haber llamado pandemia o fuera del continente asiático. Y la razón por la que hubo un retraso relativamente un retraso en esta definición fue porque cuando se declara una pandemia desde el punto de vista socioeconómico y político hay una gran cantidad de consecuencias que definitivamente las hemos vivido a lo largo de este año, casi año y medio, y por lo tanto cuando se hizo la primera declaración de pandemia, por ejemplo, de influenza A H1N1, se dice que la historia nos dejó la lección de no hacer una declaración tan temprana de la pandemia, sino esperar a ver cuál va a ser la secuencia, digamos, de los eventos para evitar este tipo de consecuencias socioeconómicas. Y fíjense cómo existe esta línea del tiempo, que muy posiblemente ya ustedes la han visto en muchas conferencias relacionadas con COVID, donde están otras enfermedades que pasado la humanidad y que han entrado dentro del concepto de pandemia, como por ejemplo los casos de COVID de coronavirus de tipo SARS en el año 2002, los MERS en el año 2012 y que continúa en el Medio Oriente, los casos de gripe porcina que se reportaron luego de la pandemia de influenza H1N1, los casos de ébola en el año 2014 y bueno, actualmente esta nueva pandemia que ya es parte de nuestro día a día. Y además de eso hay otros casos, otras patologías que han tenido comportamiento pandémico, como la patología, el VIH, que sigue siendo una pandemia que estamos tratando de controlar, y bueno, otras pandemias de influenza, como la famosa gripe española del año 18 o la pandemia de H2N2 en los años 60. Entonces, fíjense cómo hemos tenido una gran cantidad de episodios que quizás no fueron de tanta severidad como la pandemia que actualmente vivimos, pero que nos han dejado lecciones respecto a cómo actuar desde el punto de vista de salud pública y de las condiciones sanitarias que debemos generar en nuestros países. Entonces, cuando estábamos en la pandemia hace algunos meses comenzando, se decía que había 3 posibles salidas que podíamos establecer y una de ellas es el que hemos estado generando, que es el distanciamiento social global estricto y prolongado.
hasta que no haya una transmisión del virus y por lo tanto esto desapareciera. Sin embargo, sabemos que esto es insostenible desde el punto de vista socioeconómico. No existe un sistema de sociopolítico que pueda sostener este tipo de distanciamiento y por lo tanto pasa a ser casi una fantasía. Luego de eso era esperar que se generara la inmunidad de rebaño y se dice que tal vez ese periodo de calma que hubo en los meses al final del año pasado en Guayaquil pudo haber sido porque se alcanzó de forma indirecta una gran cantidad de pacientes que tenían anticuerpos protectores y se alcanzó esta inmunidad de rebaño por enfermedad natural, pero definitivamente esto genera una gran cantidad de carga al sistema de salud y una gran morbimortalidad de la población, lo cual desde el punto de vista ético es inviable, y por esa razón el tercer escenario era el que esperábamos que llegara, que es el de la vacunación masiva, que en Ecuador estamos cada vez más cerca de llegar a este punto, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando estamos ante una situación de 100% de vulnerabilidad de una población, que fue exactamente lo que ocurrió el año pasado, éramos absolutamente todo el planeta. No tenía anticuerpos protectores contra este nuevo coronavirus y por esa razón había una gran cantidad de pacientes que iban a desarrollar sintomatología con una alta mortalidad y, sin embargo, existía un alto porcentaje de pacientes asintomáticos que iban a comportarse como vectores de transmisión y, por lo tanto, se iba a ir generando esta cero prevalencia en las poblaciones en las que se reportó en algunos países de un 5 a un 15%, y muy posiblemente ustedes tuvieron la oportunidad de leer que hubo estudios que se realizaron en la provincia del Guayas, donde la seroprevalencia era por arriba del 30%. Incluso países como China no tenían reportes tan altos de cero prevalencia. Luego de eso, existe entonces la posibilidad de que pudiésemos desarrollar una vacuna que pudiese darnos una protección al momento de estar expuestos a un patógeno y de esa forma eventualmente lograr lo que sería la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, que son aquellos pacientes que no logran recibir la vacuna, bien sea por temas de acceso o bien sea porque no tienen una adecuada respuesta a la misma y no desarrollan la inmunidad, y el resto de la población que sí tiene un adecuado sistema inmune puede proteger de forma indirecta a esos pacientes que no están adecuadamente protegidos. Y ante todo lo que era la emergencia de este nuevo virus, existían muchas preguntas, algunas de ellas ya tienen respuestas, otras no, y justamente quiero traerlas a colación para que vayamos entrando un poco en el contexto, y es, ¿cuál es la diferencia de la respuesta inmune que se genera en un paciente que fue asintomático versus un paciente que tuvo sintomatología moderada y un paciente que tuvo sintomatología severa? ¿Qué capacidad de defenderse tiene para la próxima enfermedad? ¿Cómo se correlaciona la presencia de anticuerpos con los casos que se puedan desarrollar posteriormente en una segunda exposición? Que por supuesto sigue siendo una pregunta que aún no tiene una respuesta robusta. Luego, si existe alguna reactividad cruzada con otros coronavirus, que es una pregunta que me hace mi esposo frecuentemente, que también es médico, y me dice, ¿ya se consiguió algún otro virus que nos pueda proteger contra este virus? Y realmente hasta ahora no existe una evidencia de que se pueda generar reactividad cruzada. Otra pregunta para la cual tampoco tenemos respuesta concreta todavía es cuánto durará la inmunidad por enfermedad natural o por vacunas, y por lo tanto otra gran pregunta que se hace sobre todo en este tipo de patologías virales, la posibilidad de que al estar vacunados un paciente se pueda reinfectar o al haber estado enfermo se pueda reinfectar, y en el caso de los pacientes inmunizados la posibilidad de que estas vacunas generaran lo que se llama enfermedad amplificada por anticuerpos, en la cual, estas son sus siglas en inglés, y en la cual el paciente, a pesar de estar vacunado, su respuesta inmune es tan potente que igualmente puede hacer una enfermedad severa. Y esto realmente esta sí es una pregunta que ya se pudo revertir, y por esa razón es que pasamos a la fase de vacunación masiva en este momento. Esta pregunta se rebatió lo suficiente como para poder vacunarnos ahora todos en comunidad.
Y otro punto es cuál es el rol de la inmunidad celular, que generalmente en vacunología la inmunidad celular es la que se encarga o la que representa lo que se llama la inmunidad a largo plazo, son estas células T de memoria, y es muy importante que no solamente se generen anticuerpos, sino también este otro lado de la cascada inmunológica que nos permitiría lograr una inmunidad un poco más duradera. Y el otro punto es que una vez que ya está disponible cualquiera de las vacunas, es importante definir ciertos aspectos que deben cumplirse antes de que se pueda utilizar masivamente. Por supuesto, datos de seguridad, datos de eficacia, de efectividad y de impacto que aún están pendientes. Los aspectos regulatorios, como por ejemplo la Agencia Europea de Medicamentos, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, que han acelerado los procesos de aprobación, y es lo que se llama una autorización de emergencia, pero es importante que sepamos que eso no quiere decir que se ha dejado de tomar en cuenta el perfil de seguridad de estos productos. Otro elemento es el tema de producción y de aspectos logísticos, y es el hecho de que perfecto, tenemos la necesidad de traer esta vacuna a los países, pero es muy importante que no se deje de lado, en primer lugar, el esquema de inmunización que ya estaba establecido en el país. En segundo lugar, que se establezcan los aspectos logísticos paralelos para esta nueva campaña de vacunación, tales como el cumplimiento de la cadena de frío, de todo lo que sería el transporte a las provincias y a los lugares de más difícil acceso de estos productos. Aquí nuevamente hablamos del tema de acceso, luego sería todo el que sería el tema de comunicación, de educación a la comunidad para poder rebatir absolutamente todas las teorías antivacunas que todos recibimos casi diariamente en nuestros teléfonos o a través de las redes sociales, que allí tenemos nosotros como personal de salud que convertirnos en multiplicadores de la información correcta, de la información que orienta a los pacientes y por lo tanto nos ayuda a rebatir este tipo de teorías. Y bueno, por supuesto, todo el tema de aspectos éticos y morales, por ejemplo, el hecho de tener una vacuna candidata y utilizar un placebo, un ensayo clínico ante una pandemia, tenía que ser evaluado por todos los comités éticos y efectivamente en ciertos estudios tuvo que implementarse. Y bueno, el otro gran punto es que ante esta situación necesitábamos de forma inmediata generar una inmunidad a nivel de la mayor cantidad de la población posible para poder estar más cerca de lo que se llama el efecto rebaño. Y fíjense cómo en abril del año pasado ya Bill Gates se pronunció a favor de que esto se generara una gran cadena, no solamente de estudios clínicos, sino de una gran capacidad productiva de las vacunas que finalmente pasaran las diferentes fases de los estudios clínicos, y que esto se debería hacer lo más rápido posible. Y para esto, entonces, en enero del año pasado hubo un gran avance que se generó, que fue la descripción o el detalle de lo que fue el código genético de este SARS-CoV-2, y nos permitió conocer cuáles eran las estructuras posiblemente antigénicas que podrían estar incluidas dentro de las proteínas, de las vacunas, perdón, y por lo tanto generar la inmunidad en los pacientes. Entonces, allí fue cuando se describió lo que se llama la proteína de envoltura, lo que se describieron las nucleoproteínas que se encuentran en la parte interna de la estructura del virión, y finalmente la proteína S, que es lo que llamamos la proteína de la espícula o la proteína Spike, que es la que se detalló como el antígeno más inmunogénico, y por lo tanto es el prototipo de prácticamente el 100% de las vacunas que actualmente se están implementando. Entonces, aquí podemos ver una descripción casi que en biología molecular de lo que es esta proteína, y esta es la que se encarga de poder ayudar a la penetración del virus a nivel de las membranas de las células blanco, y esta fue la descripción de todo lo que fue el código genético que permitió tan rápidamente que muchísimas empresas que ya tenían toda la infraestructura de biotecnología pudiesen generar todo lo que fueron las plataformas de desarrollo de estas vacunas. Y es importante que pongamos en contexto qué era lo que pasaba antes, que por ejemplo, muchos cuando estudiamos medicina comenzamos a escuchar que ya venía la vacuna contra el VPH, que iba a ser la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad tan dura y tan difícil de tratar y que genera tanta mortalidad a nivel mundial, y pasaban los años y peor aún en Latinoamérica, tardamos muchísimo esperando esta vacuna y finalmente nos llegó unos 10 o 15 años después de que nos enteramos de que esta vacuna se estaba estudiando. Y básicamente eso era lo que ocurría antes, y ante esta
todo lo que fue el paradigma pandémico, se tuvo que generar una gran cantidad de modificaciones en lo que era este paso a paso, pero sin perder de vista todo lo que es la seguridad de los pacientes. Y fíjense, más o menos esto era lo que iba ocurriendo. Las investigaciones preclínicas ocurrían de una, incluso hasta 2 décadas, y luego de eso se aceleraba un poco el proceso, siendo unos 4, 5, 6 años antes de que se cumplieran las 3 fases previas a la comercialización, que ya eran las fases clínicas, y luego de eso lo que era la construcción de toda la infraestructura para poder generar la cantidad de vacunas suficiente. Y fíjense cómo finalmente es que la vacuna era aprobada cerca de 30 años, 20, 30 años después de que habían pasado todos estos estudios, y luego lo que sería la distribución a los países que tuviesen la necesidad de este tipo de productos. Entonces, evidentemente esto no era algo factible ante lo que era el paradigma pandémico, y por esa razón se tuvo que hacer un solapamiento de las diferentes fases, y de esta forma se pudo lograr el escenario que actualmente tenemos, en el cual ya estamos en la fase de distribución de una gran cantidad de productos, y aún tenemos muchos de ellos, ya vamos a ver, en las fases iniciales de estudio. Entonces lo que se hizo fue acortar o solapar cada uno de estos procesos, y por esa razón a veces escuchamos que pasaron los estudios fase 1 y justo comenzaron los fase 2, y a veces había que esperar, por ejemplo, que saliera publicado en alguna revista de alto impacto para poder comenzar los siguientes estudios, y por esa razón logramos entonces acelerar todo lo que fue este proceso. Y fíjense cómo está aquí las 3 palabras: compactar, reduplicar y colaborar. Esto ha sido súper importante, este término, porque existen muchísimas alianzas que se han hecho en industrias farmacéuticas que incluso siempre habían sido vistas como rivales, algo así como que la Liga de Quito y el Barcelona hicieran una colaboración con el mismo objetivo, y justamente esto fue básicamente lo que ocurrió en este escenario pandémico, donde lo que importaba era que los pacientes finalmente pudiesen tener la posibilidad de estar adecuadamente protegidos contra este virus. Y a partir de este momento les voy a mostrar algunas de las tecnologías que se están implementando para las vacunas contra el COVID, y fíjense cómo existen algunas plataformas que son hartamente conocidas por que están incluidas en los portafolios de vacunas y en los esquemas de inmunización de muchos de nuestros países. Por ejemplo, los virus vivos atenuados, que son virus que aún tienen su capacidad replicativa, pero que tienen una muy menor cantidad, una forma muy atenuada, para que se reduzca la posibilidad de que estos virus puedan generar enfermedad. Sin embargo, esta es una tecnología que no ha llegado a Latinoamérica, no es parte de la iniciativa COVAX, y por esa razón es, digamos, una vacuna que ha sonado muy poco. En el caso de las vacunas de virus inactivado, aquí les traigo el ejemplo de la vacuna de Sinovac, nuestra CoronaVac, y es una vacuna en la cual el virus se encuentra en su estructura 100% conservada, sin embargo ya pierde su capacidad replicativa, es decir, no se encuentra vivo el virus, y lo que recibimos es su estructura antigénica completa para poder generar entonces inmunidad en el paciente. Esta, por ejemplo, es la misma tecnología de la vacuna de polio intramuscular, la misma tecnología de hepatitis A. Son vacunas que tenemos muchísimo tiempo escuchando y muchísimo tiempo administrando en nuestros países, y que nos dan cierta tranquilidad desde su punto de vista de eficacia, de efectividad y evidentemente de seguridad. Luego vienen estas vacunas que son muy nuevas para aquellos que no estaban en el mundo de la vacunología hasta hace algunos meses, y estas vacunas realmente tienen desde antes de la década del 2000 ya en sus fases preclínicas. Sin embargo, pocas vacunas habían llegado más allá de la fase 2, fase 3, y la razón de eso no era por datos de seguridad, sino porque habían sido vacunas que no habían generado una respuesta inmune suficiente en los pacientes que habían sido incluidos en los estudios fase 1, y por esa razón ya teníamos entonces la plataforma para poder generar este tipo de vacunas, y por lo tanto ya era simplemente cuestión de haber identificado adecuadamente cuál era el antígeno que necesitábamos incluir como ingrediente principal, y lo que se incluye entonces es un fragmento de ADN o de ARN, disculpen que esto no está traducido,
que se va a encontrar encapsulado en una capa lipídica, que muchos la recordarán de nuestra histología, y estas estructuras de ARN o de ADN tienen, digamos, la receta de lo que es la proteína de la espícula, la proteína S, que ya vimos que se encuentra en la superficie del coronavirus, y por lo tanto, digamos, al entrar en la célula blanco, que sería, por ejemplo, una célula dendrítica o una célula presentadora de antígenos, un macrófago, vamos hasta el núcleo o el ribosoma de nuestro paciente o de nuestra célula presentadora de antígeno, y se transcribe o se traduce, dependiendo de si estamos hablando de ADN o de ARN, esta receta que tenemos para la proteína, hasta que finalmente ya se puede expresar en la célula presentadora de antígeno, y en ese momento ocurre lo que es se desencadena lo que es la respuesta inmune, y el resto de nuestros linfocitos y de nuestro sistema inmune ya es capaz de reconocer y de desarrollar las células de memoria y los anticuerpos para poder reconocer al virus. Por supuesto, en este ejemplo, disculpen que me devuelva, en este ejemplo entra la vacuna de Pfizer, que es hartamente conocido por muchos de nosotros, y es una vacuna de ARN mensajero. En lugar de ir al núcleo, se queda en el ribosoma, y allí es donde ocurre la traducción a aminoácidos o a péptidos de lo que sería lo que presentaríamos a nivel de la célula presentadora de antígeno. Luego de eso vienen las vacunas de vectores virales, que aquí el ejemplo es la vacuna de AstraZeneca. Y estas son vacunas que tienen algún tipo de estructura externa, que puede ser bien sea un virus replicativo o un virus no replicativo. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca es un adenovirus, en el caso de la vacuna Sputnik es un virus también, un adenovirus, pero humano. Y esta estructura lo que permite es que la recetica, o lo que tenemos acá, que es tal cual el ADN que tiene la receta para poder generar la proteína de la espícula, pueda entrar a la célula presentadora de antígeno y por lo tanto presentarse a nivel de la superficie. Realmente desde el punto de vista del procesamiento de la molécula es muy similar a las de ADN, la diferencia es que este viene incluido dentro de un vector viral. Luego de eso vienen las vacunas de subunidades, que en este momento no hay ninguna que se esté implementando de forma masiva. Son vacunas que aún se encuentran en fase 2, fase 3, en las cuales la vacuna, la proteína antigénica, la proteína de la espícula ya se encuentra sintetizada dentro de la vacuna. No hay que hacer ningún tipo de procesamiento como vimos a nivel del citoplasma de las células, sino que lo que debemos es potenciar que las células presentadoras de antígenos las reconozcan como extrañas y por lo tanto las presenten en su superficie para desencadenar la respuesta inmune. Y efectivamente también existen otras vacunas, que es lo que llamamos las vacunas de virus-like particle, en la cual lo que utilizamos es como una especie de cascarita del huevo. Me refiero a eso porque es totalmente vacía la porción externa del virus que vimos que tiene las proteínas de la espícula en su superficie, es lo que va a recibir el paciente sin el contenido genético, y por lo tanto es una partícula que no es capaz de generar enfermedad, y nuevamente esto es embebido o absorbido por endocitosis por las células presentadoras de antígenos. Posteriormente se procesa y se expresa en la superficie de las mismas para desencadenar entonces la respuesta inmune. Realmente se parecen mucho, lo único es que estas vienen, digamos, sueltitas, y estas vienen en una estructura similar a lo que sería en la estructura externa del virus. Esta vacuna se parece mucho o es muy similar a la tecnología de la vacuna del virus de papiloma humano. Y en el caso de las vacunas de subunidades proteicas, tenemos muchísimas vacunas de subunidades proteicas, empezando por los toxoides, que son proteínas, o las vacunas acelulares contra la tosferina. Entonces, son tecnologías que son ya ampliamente conocidas. Ambas productos deben ser adyuvantados, fíjense, idealmente para poder potenciar la respuesta inmune que estas vacunas generen, y en ocasiones los adyuvantes pueden ser a base de aluminio o pueden ser un poco más complejos, y ya les voy a conversar acerca de ese punto. Y fíjense, aquí hay alguna lista, de las diferentes estructuras o las diferentes plataformas que existen de vacunas que actualmente están, bien sea en fases clínicas o preclínicas, y fíjense la cantidad de vacunas candidatas, cercanas a un centenar.
Y bueno, aquí pueden ver más o menos la proporción de las mismas. Realmente es muy interesante todo lo que viene. Hay muchísimo que estudiar todavía, hay muchísimo que decir. Y aquí todos nos hemos hecho casi que expertos en estas diferentes fases que se miden cada una. Les voy a dar un pequeño repaso. En las fases preclínicas lo que se hacen son estudios a nivel de cultivos celulares, en ocasiones estudios en animales. En las fases clínicas ya comenzamos a utilizar la vacuna en humanos. En las fases 1, y por lo tanto se incluyen la fase 1, 2 y 3. En la fase 1 se mide principalmente es inmunogenicidad y seguridad, y se comienza a plantear los diferentes posibles esquemas que un paciente puede recibir, y por lo tanto son varios grupos, suelen ser grupos pequeños de pacientes, máximo decenas de pacientes. Luego vienen los estudios fase 2, en los cuales medimos inmunogenicidad, tenemos un poco más de claridad del esquema, evidentemente estamos alertas de los datos de seguridad, y ya comenzamos a implementar la vacuna en centenas de pacientes, y ya en los estudios de fase 3 utilizamos la vacuna en miles de pacientes, o sea, en miles o millares de pacientes. Y aquí hay algunos nombres que ya a muchos nos suenan digamos, de lo que les puedo hablar con mayor certeza es de las colaboraciones que está generando GSK, y justo ese es el punto del cual les vengo a hablar. Muchos médicos nos hacen la pregunta, ¿por qué GSK no tiene una vacuna para COVID-19? ¿Cómo es posible que ya hay tantos laboratorios de tanto prestigio como GSK y ustedes no? Y la primera respuesta que yo les puedo dar a esto es el hecho de que una vacuna que no ha pasado por todas estas fases, pues perfectamente puede quedarse en el camino, no necesariamente va a llegar hasta el final, en caso de que los datos no sean suficientemente robustos, la inmunogenicidad o incluso la seguridad de la vacuna. Y por lo tanto requiere una gran inversión, no solamente económica, sino una gran inversión humana y de infraestructura. Y GSK tiene un portafolio de vacunas tan amplio y una cantidad de compromisos desde el punto de vista de suplencia de vacunas, de disponibilidad de vacunas para los países, que decidió generar alianzas, y por eso les hablaba tanto de la colaboración al principio de mi presentación. Y fíjense cómo GSK no sale solito en este esquema, en este slide. Fíjense, GSK está apoyando al laboratorio Novavax, está apoyando al laboratorio CureVac, está apoyando al laboratorio de Biopharmaceuticals de Clover, que es de la Fundación de Bill y Melinda Gates, y aquí falta la colaboración que tenemos con Laboratorio Sanofi, y nuestras colaboraciones han sido principalmente ofreciendo lo que es el sistema adyuvante, que GSK tiene décadas estudiando. Son sistemas que van más allá del hidróxido de aluminio, que es el adyuvante que se utiliza masivamente en la gran mayoría de las vacunas que están actualmente disponibles, sino que utilizamos otros productos que ayudan a potenciar la respuesta inmune a las vacunas, y el hecho de que potenciemos la respuesta inmune permitiría que una vacuna pueda tener una menor cantidad de antígenos, y si requerimos menos antígenos, podemos producir una mayor cantidad de vacunas. Entonces, esa básicamente es la colaboración que hemos estado generando. En el caso de Novavax y de CureVac, además hemos estado prestando infraestructura de industrias para manufactura de los productos que ya ellos tienen avanzados en las diferentes fases clínicas, y de esa forma darles todo el apoyo. Entonces, son diferentes alianzas o estrategias en las cuales hemos estado trabajando. En el caso de la vacuna con la Fundación de Bill y Melinda Gates, es una vacuna de virus-like particle, la que les hablaba de la cascarita del huevo, que es totalmente vacía y solamente tiene la porción antigénica externa. Es una tecnología que también es bien apasionante, y justamente de esa forma, con esas alianzas, se pueden generar una menor cantidad de costos para el producto o el consumidor final de la vacuna, que son los sistemas de salud pública en todos los países. Y ya para cerrar mi presentación, entonces la infección por SARS-CoV-2 induce respuestas inmunes tanto humoral como celular robusta, y lo hemos ido aprendiendo a lo largo del paso de los meses. Esta heterogeneidad de la respuesta es lo que nos ha obligado a tener una gran cantidad de productos para poder prevenir la infección, o de vacunas para poder generar protección en los diferentes pacientes que pueden tener diferentes necesidades, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que van a estar altamente expuestos a el virus. Por ejemplo, además de eso, es importante que estemos claros que esta cantidad de anticuerpos que se genera es directamente
correlacionado con la capacidad que tenemos para protegernos, y esto nos da muchísimo optimismo desde el punto de vista de que mientras más anticuerpos desarrollemos, más posibilidad tenemos de tener una enfermedad más leve o incluso asintomática al momento de exponernos. El desarrollo de estas vacunas para COVID-19 ha cambiado totalmente el paradigma de lo que era el desarrollo de vacunas, que era un proceso muy lento, como una gran cantidad de protocolos y de filtros que se han logrado solapar y que se han logrado acelerar sin perder el foco de la seguridad en el paciente. Y es muy importante que exista una gran cantidad de vacunas, no debe existir solo una vacuna para una enfermedad, porque eso genera que se pueda disminuir el acceso de la población a este tipo de productos que es tan importante y que salva tantas vidas a nivel mundial. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Rosales. Y sí, nos han empezado a llegar una buena cantidad de preguntas. Una de ellas es, ¿qué sucede si yo me vacuné y no supe que tenía COVID-19? ¿Qué ocurre dentro de mi organismo? Bueno, en el caso de un paciente que está enfermo, la posibilidad de que el paciente pueda desarrollar una adecuada respuesta inmune, enfermo de cualquier virus, no necesariamente de coronavirus, es muy posible que el paciente no genere una respuesta inmune deseada o la respuesta inmune que se publicó en los diferentes estudios de ese producto. Entonces es importante que esa vacuna no sea cuantificada como válida. Además de eso, tenemos que estar claros que no tenemos una respuesta 100% certera para este tipo de casos, pero muy posiblemente la respuesta deba ser esa, que no debe ser cuantificada como válida esa vacunación que el paciente recibió. Es decir, ¿es recomendable que uno se realice una prueba COVID-19 antes de vacunarse? No, en lo absoluto. Ningún organismo de salud pública ha recomendado esto y de hecho en el caso de los pacientes que son asintomáticos no se cumpliría esto que les acabo de comentar. Una contraindicación para recibir vacunas en general es estar con un cuadro febril agudo. Creí que se referían a ese caso. En ese caso no tendría sentido que el paciente recibiera la vacuna por lo mismo que les comento. La respuesta inmune no va a ser la misma y además de eso se pueden confundir los eventos adversos. Pero un paciente que se encuentra asintomático puede recibir la vacuna y esta sí sería cuantificada como una vacuna válida. Yo supongo que esta pregunta llega porque conozco el caso de el papá de una amiga que el señor se vacunó y se le desarrolló el virus. El señor murió, lamentablemente murió, pero ocurrió justamente esto después de que el señor se vacunó. Y al parecer el señor ya tenía el virus y no se había dado cuenta. Sí, estaba incubando posiblemente, sí. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Es decir, uno igual tiene que arriesgarse. Puede que uno haya sido asintomático y se va a vacunar, no tiene idea que tiene el virus y se vacuna. ¿Qué es lo que puede pasar? No hay forma de saber cuando un paciente está positivo el pronóstico que va a tener si estamos en el día 1, 2 o 3 de la enfermedad. Entonces no tendría sentido justificar que el hecho de que estemos con una prueba positiva, retrasar la vacunación si estuviésemos hablando de un paciente que no está sintomático. Entonces, por esa razón no tiene sentido indicar la realización de una prueba de antígenos o una prueba de PCR para poder identificar a los pacientes asintomáticos. Muy posiblemente si este paciente no se hubiese vacunado, el destino o la evolución que iba a tener, el pronóstico iba a ser el mismo, independientemente de que haya recibido la vacuna. Gracias, doctora. Entonces, bueno, lamento mucho su pérdida. Sí, tenemos otra pregunta. Es justamente para la vacuna de AstraZeneca, que al parecer está dando mucha reacción en algunas personas. Entonces, tenemos algunas personas que han tenido reacción como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, flojera estomacal. ¿Por qué ocurre esto con AstraZeneca y no con otras vacunas, por ejemplo? Muy bien. Me gustaría que alguien de la audiencia respondiera esa pregunta. No, le mentira. En el caso de las vacunas de vectores virales, existe la posibilidad de que la reactogenicidad se pueda asociar al virus que está cumpliendo el papel de vector viral. Si ya nosotros hemos tenido contacto con ese vector viral, la posibilidad de la reactogenicidad es menor que si el paciente es, digamos, naïf o nunca ha tenido contacto con ese tipo de virus.
Entonces, en el caso de la vacuna, de las vacunas que tienen vectores de adenovirus, un paciente que haya tenido contacto con este virus posiblemente va a tener una menor reactogenicidad que un paciente que no haya tenido contacto. Y no hay forma de saberlo, y esa puede ser uno de los puntos. Sin embargo, es muy importante que tengamos en claro que la farmacovigilancia o los reportes de los eventos adversos es algo que debemos hacer desde que la vacuna está en su fase 1 hasta el resto de la vida que esa vacuna pueda estar disponible para su implementación. Entonces, en caso de que un paciente tenga un evento adverso, por muy leve que sea, lo ideal es que el paciente lo reporte para que de esa forma se pueda alimentar lo que son las bases de datos de farmacovigilancia, y periódicamente, sobre todo vacunas que tienen poco tiempo en el mercado, tienen que ser evaluadas frecuentemente para poder conocer si el perfil riesgo-beneficio de los productos sigue siendo a favor del beneficio del paciente. Si estamos hablando de eventos adversos que son leves, muy posiblemente la balanza va a seguir inclinándose hacia el beneficio, hacia la implementación de la vacuna, porque le sigue generando beneficio a la comunidad. Pero si llegan a ser eventos adversos moderados o graves, en caso de que sean muchos, es posible que la balanza se pueda inclinar hacia el otro lado. Entonces es muy importante allí nosotros como personal de salud que nos convirtamos en reporteros de eventos adversos, que conozcamos las diferentes vías de farmacovigilancia de los diferentes laboratorios que se encuentran en el país. La gran mayoría de los laboratorios tienen páginas web y allí seguro va a estar la línea de farmacovigilancia de cada uno de estos laboratorios, y debemos reportar idealmente con el lote de la vacuna que el paciente recibió para poder ir sopesando cuál es el perfil riesgo-beneficio de los productos. Hasta ahora, absolutamente todas las vacunas que están disponibles tienen un perfil riesgo-beneficio a favor del beneficio, y por lo tanto no debemos tener una postura que sea alarmista en el sentido de que podamos pronunciarnos y decir esta vacuna es demasiado reactogénica, no la voy a colocar. Definitivamente hasta ahora los eventos adversos son mucho menores que todas las consecuencias que puede traer desarrollar una enfermedad por COVID-19. Gracias, doctora. En el caso de vacunas de doble dosis, como la Pfizer, por ejemplo, o la Coronavac que decía usted, de Casi Sinovac, todas hasta ahora. sí, Sí. todas, ajá, igual AstraZeneca. ¿Tenemos inmunidad con la primera dosis o únicamente después de la segunda dosis? Y otra cosa, ¿uno se puede contagiar después de colocarse únicamente la primera dosis y esto podría ser de gravedad? La severidad de la enfermedad disminuye en un porcentaje muy alto, por arriba del 90%, una vez que el paciente completa el esquema de inmunización. Antes de eso, no hay estudios de eficacia que nos puedan dar un porcentaje, por lo tanto, sería muy atrevido de mi parte darles una respuesta concreta al respecto. La respuesta formal es que no existen estudios con esquemas incompletos. Muy posiblemente el año que viene o quizás en unos meses ya existan estudios de cuánto es la eficacia de la vacuna con la mitad del esquema o con el esquema incompleto. Entonces, allí toca esperar. Y respecto a los pacientes que se puedan infectar luego de una primera dosis, muy posiblemente la posibilidad de que haga una enfermedad severa va a ser, digamos, no tan baja como aquel paciente que ha completado el esquema de inmunización. Y allí realmente es muy importante que tengamos claros que el hecho de que estemos vacunados no nos exime de ser posibles transmisores del virus. Es decir, que podemos tener enfermedades leves o asintomáticas en pacientes que están vacunados. Las vacunas no están diseñadas para erradicar el virus, es muy poco probable que lo logremos, y por lo tanto las medidas de aislamiento, las medidas de barrera, el equipo de protección personal, el distanciamiento van a ser nuestro acompañante por unos cuantos meses o años más. Entonces, es muy importante que tengamos claridad en eso, y es un tema de responsabilidad. El decir, no, ya yo estoy vacunado, soy libre, no es así. Estar vacunado es estar altamente protegido para formas graves y para mortalidad, pero no para formas leves y para ser asintomáticos y potenciales transmisores. Es muy importante que tengamos eso bien claro. ¿Qué pasaría si no logramos una inmunización de rebaño? ¿Las nuevas cepas nos pasarían factura incluso a las personas vacunadas? Sí, súper buena pregunta. Para eso estamos aprendiendo todavía. Cada día sale un nuevo artículo relacionado con la protección de cierta vacuna a cierta variante. Y desde el punto de vista epidemiológico estamos en un mundo globalizado y en todos los países
posiblemente ya tenemos todas las variantes, aunque no todas hayan sido reportadas, y por esa razón es tan importante lo que viene. Y por eso les mostré estos estudios que están en fase 1, en fase 2, estas vacunas prototipo, que son vacunas que son de segunda generación, que ya están yendo hacia la protección de estas variantes específicas. Y lo vivimos y estamos en el día a día en un país tropical o un país ecuatorial como el Ecuador. Es un país en el que la influenza, por ejemplo, puede circular absolutamente todo el año. Por supuesto, hay momentos en los cuales hay un mayor pico, pero el caso de tener virus que tienen una alta tasa mutagénica, y por eso les traigo el ejemplo de influenza, nos enseña cuál debe ser el esquema de inmunización o la frecuencia de inmunización que vamos a terminar implementando en nuestros países, y muy posiblemente la vacunación contra COVID pase a ser parte de la rutina de los esquemas de inmunización en nuestros países a mediano plazo. Entonces, en este momento, digamos, estamos haciendo la vacunación pandémica, la vacunación, digamos, de contingencia, pero en un futuro no muy lejano, posiblemente comencemos a hacer vacunación rutinaria contra este virus por ese mismo hecho de que es un virus con una alta capacidad mutagénica que puede escapar a la inmunogenicidad que estamos generando el día de hoy. ¿Después de qué tiempo es recomendable realizarse una prueba anti-spike para medir los anticuerpos generados por vacunación, post-vacunación, perdón? Y justo leí que el CDC sacó un comunicado la semana pasada que dice que no está recomendado realizar pruebas de anticuerpos luego de la vacunación. No tiene ningún sentido. Las las pruebas de anticuerpos que actualmente están estandarizadas a nivel mundial están hechas para diagnóstico de enfermedad y no para diagnóstico de inmunogenicidad. Entonces, muy posiblemente nos pueda confundir en lugar de orientarnos. Y nuevamente, salga sapo o salga rana, como dicen en Venezuela, salga lo que salga en ese resultado, nuestra conducta va a ser la misma. Nos vamos a considerar vacunados y vamos a seguir utilizando mascarilla, distanciamiento, higiene de manos para evitar convertirnos en posibles transmisores del virus para el resto de la comunidad que aún no ha sido adecuadamente vacunada. Entonces, no tiene sentido hacer el gasto. Que desaparezca así, sin que lo esperemos, porque la verdad es que tenemos tanto que aprender todavía sobre esto, ¿no? Sí, señor. Sí, es increíble. Me encanta eso, sí, cómo lo expone usted con esa Gracias. objetividad. Y Gracias, siguen llegándonos preguntas. Aquí dice, me he vacunado, pero no desarrollo antígenos luego de 15 o 20 días. ¿Debo vacunarme otra vez con la misma vacuna que la primera vez? ¿Debo esperar un tiempo? ¿Cuánto? Ok, básicamente ahí es la misma respuesta que les acabo de dar. Las pruebas de anticuerpos que actualmente están disponibles no están estandarizadas para diagnóstico de inmunogenicidad, solo para diagnóstico de enfermedad pasada, y por lo tanto no tiene sentido hacerse esa prueba, y este paciente debe ser considerado vacunado, aunque la prueba de anticuerpos no haya salido positiva. Listo, muchas gracias, doctora Rosales. La verdad es que ha estado usted muy clara en sus respuestas, aunque uno sí se queda pensando porque esto de que vamos a tener que vivir de todas maneras siempre cuidándonos hasta que se sepan más cosas sobre el virus no es muy bonito, pues, ¿no? Y el Sí, distanciamiento social y todo. Ahora que vemos que en Estados Unidos la gente, los que ya se han vacunado con 2 dosis y que ya cumplieron el tiempo para desarrollar los anticuerpos, ahora ya sale sin mascarillas. Es más, están autorizados a hacerlo. sí, Corren el son riesgo. decisiones, sí, son Sí, decisiones que hacen los tomadores, y yo siempre le comento a mi familia que yo lo último que quisiera en este momento es tener el trabajo de un tomador de decisiones, porque existen muchas terrible. decisiones que no necesariamente son basadas en la molécula, en el estudio tal, sino que es todo una gran cantidad multifactorial de decisiones sociales, económicas, políticas, administrativas y científicas, evidentemente, que hay que sopesar e incluso culturales. Entonces, sí, efectivamente existen países que han tomado esas decisiones y tenemos que ver cómo les va. Muy posiblemente nosotros en unos meses podamos intentarlo, pero allí también tenemos que conocer que hay países que tienen una infraestructura de sistemas de salud pública, de hospitales, de capacidad de respuesta, disponibilidad, por ejemplo, de ventiladores, de camas de hospitalización mucho mayor, y por lo tanto pueden tomar ese tipo de decisiones de forma
menos, menos riesgosa que países de Latinoamérica que tenemos un sistema de salud que se puede colapsar de una forma más probable. Y una última pregunta, doctora. ¿Se puede vacunar con diferentes vacunas de dos laboratorios? Es decir, la primera dosis con una y la segunda dosis con otra. ¿Es posible eso? Sí. Allí la respuesta es que no se sabe. Existen algunos estudios Qué recientes terrible. de Pfizer con AstraZeneca, independientemente del orden, y lo que se vio es que aumenta la reactogenicidad. Desde el punto de vista de tiempo o de, mejor dicho, de sentido común, y lo dije al principio de la presentación, tuvimos el código genético de COVID o del SARS-CoV-2 y dijimos, perfecto, esta es la proteína antigénica. Y absolutamente todas las vacunas tienen ese ojo. Todas las vacunas están dirigidas hacia el mismo antígeno, con tecnologías y plataformas diferentes, pero todas tienen el mismo antígeno. Y en general, las vacunas de diferentes marcas que tienen el mismo antígeno son intercambiables. Pero hasta ahora no tenemos un estudio para poder dar esa respuesta con certeza. Entonces, es posible que unos meses invitan a la doctora Tamara otra vez y yo les estoy diciendo, hace unos meses estaba loca, utilicen la vacuna que esté, cualquiera, pero en este momento no se los puedo decir porque no existe un estudio o una posición de algún organismo regulatorio que haya generado esa revisión. Hasta ahora no existen estudios que lo permitan decir con certeza. Muchas gracias, doctora Rosales. También gracias a la doctora Quines. La verdad es que sus exposiciones han estado muy claras, muy buenas sus presentaciones. Nos están llegando excelentes comentarios de parte de las personas que están conectadas porque ha sido muy útil. Y sí, en efecto, yo creo que de aquí a unos meses, como van a surgir nuevas cosas, nueva información, siempre nos vamos enterando, como ustedes decían, de más cosas sobre este virus. Yo creo que debemos hacer otra charla para estar más informados, Perfecto. más actualizados y ver qué nuevas cosas salen, porque sí, uno al saber que tiene que vacunarse con dos dosis y que tiene que esperar un tiempo para desarrollar los anticuerpos y que aún así tiene que seguir cuidándose, es un poco desalentador después de más de un año Sí, de estar con y más esto. aún cuando no es personal de salud. Explicarle eso al vecino o a cualquier persona que tenemos Sí, cercana a veces es duro, ¿no? así Pero es, esa es la respuesta. Los estudios que hemos hecho son para salvar vidas. claro que sí. Y es una responsabilidad nuestra hasta que no esté el 100% de la población vacunada, que nos podamos convertir en potenciales transmisores y no estemos salvando la vida de ese paciente que aún quedó vulnerable sin la posibilidad de vacunarse. Entonces, la mascarilla va a pasar a ser responsabilidad social más allá de protección personal, como dice Por supuesto. las siglas del equipo de Y protección el personal, ¿no? distanciamiento social y el lavado de manos y todo eso. Sí, Cómo tal ha cual. cambiado nuestra Sí, vida, sí. la verdad, qué pena. Pero Así bueno, mismo, en todo caso ha totalmente. sido muy, muy instructiva esta charla, estas exposiciones de nuestras dos doctoras. Queremos agradecerles mucho a ellas y por supuesto a la empresa GSK o GlaxoSmithKline, que es, sí. Claro, sí. Y, Quería agregar una cosa que muy sí, posiblemente María Carolina lo dijo antes de que yo me conectara, pero no pensemos que todo lo que nos trajo el COVID es malo. El COVID nos enseñó muchísimas cosas y una de ellas, y es mi área y es mi pasión, que es la vacunación, es que nunca antes las vacunas tenían tanto foco en nuestros países como ahora. Y este es el momento para darle la puerta abierta a muchos otros patologías que son inmunoprevenibles y a las cuales no les damos un adecuado enfoque o un adecuado protagonismo. Y recordemos que existen muchísimas vacunas que nos permiten tener una vida mucho más saludable, más allá de COVID, no solo de COVID vive en un esquema de inmunización, sino que existen muchas otras inmunógenos que nos podrían permitir evitar discapacidades, evitar ausentismo laboral, evitar cargas al sistema de salud y que la gran mayoría de ellas tienen estudios de costo-efectividad y en ocasiones nos puede parecer que es una inversión grande, que es una inversión difícil, pero cuando se sopesa con todo lo que son hospitalizaciones, muertes, discapacidad, rehabilitación, terapias, eso definitivamente se hace mínimo, ¿no? La inversión que se haya generado. Entonces, poner eso en contexto y no pensar que todo lo que el COVID nos trajo fue malo. así es, así es. Además nos ha tocado aprender un montón de otras cosas. Sí, A todos en este tiempo hemos a tenido todas que las generaciones, desarrollar sí, señor. otras habilidades y eso también es bastante bueno.
Muchas gracias, doctora Rosales. Igual a la doctora María Carolina, que ya me enteré que se llama Carolina. María Sí, Carolina sí, sí. Quínez. Sí, Sí. muy gentiles las dos. Gracias a ustedes por instruirnos y abrirnos un poquito la mente sobre este tema. Doctora Quínez, tal vez usted quiere agregar algo. Agradecer por el espacio, la oportunidad que nos han brindado y ponernos a la orden para cualquier información relacionada a vacunas que necesiten. Para nosotros realmente va a ser un placer poder tener estas interacciones, estos encuentros científicos y darles el soporte que necesiten con respecto a este tan importante tema como lo vimos en la noche de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y así va a ser. Ya les vamos a dar espacio de aquí en unos 2 meses a ver qué ha pasado. Y a nuestros amigos que se han conectado también agradecerles mucho. Les vamos a hacer llegar el enlace de descarga de este webinar para que puedan revisar lo que nuestras expertas nos compartieron ahora y les vamos a pasar también los contactos de ellas para que ustedes puedan consultarles más cosas, porque siempre quedan las dudas, ¿no? Pero en todo caso, ha sido muy instructivo este encuentro de esta noche. Gracias a todos. Una buena noche para todos. Buenas noches. Hasta Gracias. luego, muchas gracias.